solo el año 2015 Hydro Aysén comenzaría las obras de las centrales en la región de Aysén tras el fallo de la Corte Suprema que rechazó los recursos interpuestos por distintas organizaciones sociales. Ahora solo queda pendiente que la firma logre la aprobación ambiental de la línea de transmisión que va a trasladar la energía entre Cochrane y Santiago. Bueno, queremos saber cuánto va a aportar en materia energética este proyecto y nos acompaña Hugh Rudnick, ingeniero eléctrico de la Universidad Católica, que le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Gracias, Germán. A ver, vamos a dejar un poco el tema político a un lado, porque eso es harina de otro costal. Vámonos a lo netamente técnico. Hydro Aysén, tal como está planteado el proyecto actualmente y cómo se conoce, ¿cuál es el aporte que va a realizar al desarrollo energético de nuestro país? El gran aporte, no hablemos particularmente de Hydro Aysén, sino en general de la hidroelectricidad, es muy bienvenido en el sistema. Nosotros necesitamos energía para crecer, para mejorar el bienestar de nuestra población, para que nuestra economía crezca, nuestra industria crezca, y en ese sentido tenemos que buscar alternativas que sean económicas, que sean ambientalmente atractivas, que no emitan gases de efecto invernadero, y en ese contexto la hidroelectricidad es una gran herramienta. Y así lo han entendido todos los gobiernos de los últimos 20 años en el país, que han buscado encontrar los mecanismos para que este desarrollo tenga lugar con el menor impacto ambiental posible, pero viendo que es una energía propia, una energía verde, y que en esa medida es fundamental para el desarrollo del país, de un país que es muy dependiente de energía del extranjero. Nosotros importamos más del 70% de nuestra energía primaria. No tenemos carbón, no tenemos petróleo, no tenemos gas. ¿Qué tenemos? Tenemos energía renovable como la hidroelectricidad, tenemos energía renovable como el viento, como el sol. Evidentemente tenemos que hacer desarrollos en esa línea. Pero en este sentido, insisto, el tema de Hydro Aysén, porque mucho se discute en términos del aporte real versus el daño que se pudiese provocar, en fin. Pero en términos energéticos, ¿estamos aquí hablando de un salto de qué tipo, por ejemplo? No, este complejo construido a partir entrando en operación a partir del 2020, 2022, puede llegar a aportar alrededor de un 15% de la capacidad que en ese tiempo vamos a requerir en el sistema. De modo que es relevante, pero yo diría que más relevante que eso es la característica de ese aporte. Es un aporte bastante constante en el tiempo. ¿Por qué? Porque estas centrales no están sometidas a los regímenes hidrológicos de la zona central. Nosotros tenemos un problema de sequía ahora, estamos con muchas inversiones en centrales que no pueden operar porque no hay agua. Dadas las características de estas centrales, que dependen de lagos y dependen de glaciares que desembocan en esos lagos, tiene una estabilidad en su suministro que nos asegura un mayor suministro, un suministro más constante. Ahora, la transmisión de esta electricidad, bueno, se habla que va a pasar por 60 y tantas comunas, obviamente por el largo de este tendido. Eso es, desde el punto de vista estratégico, ¿es positivo también o es la única forma que tenemos para transportar la electricidad? Dada nuestra geografía tenemos serios problemas en términos de cómo generamos la energía y cómo la transportamos. Si pusiéramos una central nuclear al lado de Santiago, que evidentemente es un tema de bastante discusión, no tendríamos estos problemas de transmisión, pero evidentemente tendríamos otro tipo de problemas y no quisiéramos necesariamente esa solución. En la medida que desarrollemos energía solar en el norte o energía hidroeléctrica en la Patagonia, vamos a requerir sistemas de transmisión. Aún si desarrolláramos muchas centrales minihidro, que se ve como un buen desarrollo, vamos a requerir muchas conexiones y nuestro país se va a tener que desarrollar viendo la forma en que estas redes de transmisión se desarrollen, por supuesto con el menor impacto posible, pero no hay alternativa. Esa es nuestra geografía y veamos Europa, Inglaterra, Grecia, Noruega, están todas conectadas con redes de transmisión. Hay torres y líneas cubriendo toda Europa. Evidentemente los europeos, como debiéramos hacerlo nosotros, han buscado que ese impacto sea el menor posible, pero esa es una realidad. La energía no solo tiene que ser generada y transmitida, y por lo tanto estos desarrollos de transmisión debiéramos buscar la forma de armonizarlos, de optimizarlos. Conceptos como la carretera eléctrica, que se desarrolló bajo la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico el año pasado, pueden ser un camino para tratar de minimizar el impacto colectivo de estos desarrollos. Ahora, claro, los ecologistas dicen por un lado que las energías, como sean las renovables, no sé, las solares, de viento, en fin, debiesen tener más auge, y por otro lado se dice que la hidroeléctrica tiene un menor costo, mayor producción. Se encuentran ahí distintos puntos de vista. Lo concreto es que Chile puede aspirar realmente a mezclar este tipo de energías y contar con un sistema eléctrico donde no dependa solamente de las hidroeléctricas, porque una hidroeléctrica tiene un poder de producción muchísimo mayor que las otras. Sí, mira, en esto hay mucha falacia, hay muchas ideas que se tiran sobre la mesa y se dice que nuestro desarrollo eléctrico debiera bastar con eficiencia energética y energías renovables no convencionales, viento, sol. Pero veamos las propuestas que plantean
estos grupos ambientalistas que critican el desarrollo de la termoelectricidad y la hidroelectricidad. 20% al año 2020 de energías renovables no convencionales. ¿Qué pasa con el 80% alternativo? Pregúntales, no hay respuesta. Carbón, más contaminación, más gases de efecto invernadero, no. Realmente no hay alternativa. O sea, dadas las características y los recursos de nuestro país, las grandes energías que van a constituir ese 80%, ellos están planteando el 20%, ese 80% lamentablemente tienen que ser carbón, eventualmente nuclear, y de ellas la más atractiva la hidroelectricidad. Hidroaicén entonces. ¿Sí? Hidroaicén, energía austral. Porque hay varias que se están desarrollando en la zona No, por supuesto, mira, tenemos... Hidroaicén es la más polémica por un tema... Es la más polémica, pero hay recursos del 6.000, 10.000 megawatts. Hidroaicén aporta 2.750. O sea, hay muchos recursos en esa zona. Evidentemente tenemos que ser cautelosos en cómo los desarrollamos, pero hay un recurso importante. No es solo Hidroaicén, acá en la zona central. Alto Maipo, otra central que ha sido rechazada por grupos ambientalistas, es un aporte hidroeléctrico en la zona central. Y te digo, de acá hacia el sur, en el Biobío, hay algunos recursos adicionales que podrían eventualmente... Tenemos que analizar todas las alternativas y en esa medida, bajo nuestra institucionalidad ambiental, nuestra institucionalidad eléctrica, ver cómo vamos desarrollando todas estas energías. Ahora, hace un par de años atrás se decía que nuestro sistema eléctrico era muy precario, ¿ya? Mi pregunta es la siguiente. Lo que se está desarrollando ahora, que se ve como tan magnífico, como la solución a los problemas, ¿no va a significar que el 2025 estemos diciendo que nuestro sistema es precario? O sea, ¿se está trabajando bien hacia el futuro o no? Se ha acuñado el tema de la tormenta perfecta, no gas argentino, sequía, falta de inversiones. Evidentemente hemos estado en problemas y pareciera ser que vamos a seguir en problemas, porque a pesar de que se aprueba ayer por la Corte Suprema Hidroaicén, hay una serie de otros proyectos que están detenidos. Central Castilla es un buen ejemplo, digamos. Claramente nuestra institucionalidad de aprobación, de desarrollo de infraestructura no está funcionando adecuadamente, de modo que hay bastante incertidumbre. Que se rechace un proyecto bien, pero que se apruebe un proyecto y después, años después, por una acción judicial, se judicialice el proceso y se detengan, es algo que evidentemente hace que este sistema se mantenga precario en el tiempo. Debemos encontrar las soluciones y ya ahí nos vamos al ámbito político que tú no quieres mencionar, en el sentido que el Poder Ejecutivo y el Congreso debieran acordar, consensuar formas de que se destrabe el desarrollo de la infraestructura. No estamos pudiendo construir centrales, y no solo centrales a carbón, centrales en agua, se detuvo un parque eólico que se quería construir en Chiloé, digamos. O sea, hay una acción de detención. Por favor, construya cualquier cosa, pero no en mi patio trasero. Ese es un poco el concepto. Está bien, busquemos reducir los impactos, pero permitamos que la infraestructura se desarrolle. Necesitamos energía para el futuro. Y en ese sentido, como digo, Congreso y Poder Ejecutivo tienen que buscar los desarrollos legales y los cambios para facilitar estos desarrollos con los menores impactos posibles, con consultas a la ciudadanía, como debe requerir todo proceso moderno de desarrollo. Solo para finalizar, voy a romper el pacto porque lo tocó, el tema político. ¿Usted cree que la política le está haciendo bien a todo esto o no? No, yo no quiero opinar sobre la política, lo que claro, no sobre la política como tal, pero sí yo reconozco que veo una falta de acuerdo. Hoy día, por otras razones eleccionarias o lo que sea, veo una pugna con grupos que toman esto como banderas de lucha, cuando en definitiva debieran apartar estos temas de la política contingente y analizar qué es lo mejor para el país, independiente de proyectos específicos, cambiar leyes, mejorar leyes que permitan desarrollar la transmisión, mejorar las leyes que permitan hacer estos desarrollo, un ordenamiento territorial. Hay muchos conceptos que el poder político pudiera utilizar para destrabar y permitir que nuestro país se siga desarrollando. Eso esperamos. Que esté muy bien, ¿eh? Muy amable, gracias.